somos Nacho y Álvaro, somos de la Universidad Europea de Madrid, del tercer curso, y esta es la asignatura de baloncesto 2. Vamos a realizar una progresión y periodización del entrenamiento básico de fuerza máxima para darlo así a conocer a toda la gente. Hola, yo soy Álvaro y antes de empezar voy a comentar unas cositas. Hay muchos métodos de entrenamiento de fuerza máxima, pero el que vamos a explicar aquí es un método sencillo, básico, seguro y con buenos resultados en la progresión del rendimiento. Pondremos también en la descripción del texto la fuente de información que hemos utilizado por si queréis indagar un poquito más. La rutina que hemos escogido de fuerza máxima nos puede servir para iniciarnos o perfeccionar el rendimiento de cualquier deporte. Es una rutina parecida a la de torso-pierna, tiene frecuencia 2, es decir, entrenamos cada ejercicio 2 veces por semana. Los ejercicios tipo que tenemos son 4, press de banca, con mancuernas en máquina, dominadas lastradas, haciendo remo, jalón, sentadilla o peso muerto y press de hombro con mancuernas o barra olímpica. Bueno, ¿qué ejercicios elegimos para nuestra rutina? Si monoarticulares o multiarticulares. Los monoarticulares también se llaman wader, pero nosotros hemos elegido sin dudarlo los multiarticulares. ¿Por qué? Uno, porque estimulan más el sistema nervioso. Nos basamos en estudios como González Vadillo o como entrenadores personales que son buenos, como son Eva López y Bompa también, Bompa. Trabajan más grupos musculares que en una wader. En una wader o en una monoarticular, si tú haces un curl de bíceps, solo estás trabajando del bíceps, pero sin embargo, si tú haces una dominada arrastrada, estás trabajando el bíceps, la zona alta de la espalda, etcétera, etcétera. Trabajas un conjunto de grupos musculares. Además, los ejercicios multiarticulares solo generan menos fatiga muscular, con lo cual favorece la supercompensación. Y nosotros lo que queremos es volvernos especialistas en un ejercicio. En este caso, era press de banca, sentadilla, dominada y press de hombro. Entonces, cuanto más frecuencia y más veces a la semana lo hagamos, más estimularemos el sistema nervioso y más mejoraremos. Con lo cual nos volveremos especialistas en los ejercicios. ¿Cuándo utilizaremos los monoarticulares? Pues en caso de lesiones de algún grupo muscular, en caso de que queramos fortalecer más ese grupo muscular, pues haremos más hincapié en hacer un ejercicio monoarticular, lo que se llamarían ejercicios complementarios. En este apartado hablaremos de intensidades y repeticiones que vamos a utilizar en nuestra rutina. Para empezar, voy a hablar del RM. El RM sería la repetición máxima que podemos hacer un ejercicio. Por ejemplo, en press de banca, yo solo puedo realizar una repetición con 80 kilos y no puedo realizar ninguna otra más. Entonces, esa repetición, el 85 kilos, sería nuestro 100%. Es muy importante porque sabiendo nuestro 100% podemos averiguar otras intensidades para trabajar diferentes cualidades en cuanto a entrenamiento. Nosotros en nuestro programa de entrenamiento de fuerza vamos a trabajar entre, lo pongo por aquí, 85 y 95%. ¿Por qué? Porque si bajamos del 85%, como pone aquí, sería más efecto hipertrofia. Y en este caso nuestro entrenamiento no busca hipertrofia, sino es la estimulación del sistema nervioso, que sería más del 85% del RM. También hay que tener cuidado que cuanto más nos acercamos al RM es más lesivo. Por ejemplo, hay atletas atletas más profesionales y avanzados que trabajan incluso por encima del 100% mediante métodos isométricos o excéntricos, como puede ser el 120%, pero ya digo que esto es muy lesivo, trabajar intensidades altas, con lo cual hay que estar muy bien preparado y saber cómo hacer el ejercicio de forma adecuada. Nuestro entrenamiento, como ya he dicho, será del 85-95% del RM, que más o menos rondará de 3 a 5 repeticiones, con carácter de esfuerzo de 1 a 4, que lo explicaremos a continuación, y utilizaremos la regla de más de 5 repeticiones.
que es una regla que nos hemos, bueno, no sé si hay alguien que la haya hecho, supongo que sí, pero es que cuando supero o puedo hacer bien 5 repeticiones, lo que hago es que subo la intensidad, que sería subir el peso del ejercicio. Bueno, el carácter de esfuerzo que vamos a utilizar en nuestro entrenamiento de fuerza, lo primero voy a explicar qué significa. Sería la relación entre las repeticiones que hago y las repeticiones que puedo hacer. Un ejemplo sería en un press de banca de 80 kilos con 6 repeticiones, yo hago las 6 repeticiones, que sería 6 RM, y no puedo hacer ninguna más. Entonces sería como hacerlas al fallo, por así decirlo. Entonces, cuando tú pones un carácter de esfuerzo 2, por ejemplo, tú trabajas con 80 kilos, pero en vez de hacer 6 repeticiones, haces 4. Es como que te quedas con sensación de poder hacer 2 repeticiones más. En dominadas, pues sería, imagínate que ponemos dominadas, carácter de esfuerzo 3. Pues tendrías que hacer 3 menos de las que puedes hacer. Y bueno, en nuestro programa de entrenamiento, nuestro método de entrenamiento, vamos a utilizar el carácter de esfuerzo de 1 a 4. ¿De qué sirve también el carácter de esfuerzo? Pues porque disminuye la fatiga y hace que los ejercicios sean más seguros. La gente muy entrenada a lo mejor puede trabajar sin carácter de esfuerzo o trabajar con carácter de esfuerzo 1, pero nosotros más o menos trabajaremos, pues eso, en función de si es más avanzado o menos avanzado, de 1 a 4. El número de series que vamos a hacer por ejercicio estarán entre 2 y 5, que va a depender si somos principiantes o si somos avanzados, y según el microciclo en la semana en la que estemos. Pero bueno, esto ya lo vamos a explicar más detalladamente en la parte de progresión. El descanso que tenemos que hacer tiene que estar entre 3 y 5 minutos, debido a que el ATP y la fosfocreatina, que son las moléculas relacionadas de la obtención y generación de energía del cuerpo, es decir, el combustible que necesitamos para realizar el ejercicio, se recuperan por completo durante este intervalo de tiempo. A la velocidad con la que tenemos que realizar estos ejercicios es alta, debido a que así reclutamos muchas más fibras musculares. Nuestra intención tiene que ser siempre levantar el peso lo más rápido posible, aunque es normal que lo levantemos lento, ya que son cargas muy elevadas. Vale, aquí tenemos la gráfica de la supercompensación, que la voy a explicar ahora. En la eje de la Y tenemos el rendimiento y en la X el tiempo. Primero, el músculo sufre una pérdida de capacidad debido a un entreno o un agotamiento físico, y después sufre un intervalo de recuperación en la que va subiendo poco a poco hasta alcanzar un máximo de sobrecompensación, que es donde deberíamos iniciar nuevamente el entrenamiento. La gente muy entrenada, como los halterófilos, pueden tener periodos de recuperación de tan solo 24 horas, pero en nuestro caso deberíamos descansar 2 o 3 días. Aquí, como siempre, cada uno va probando a ver lo que le funciona. A lo mejor para mí son 2 días y para otra persona le viene mejor 3 días. A mayor frecuencia a la semana que hagamos un ejercicio, mejores nos volveremos en él, siempre respetando la supercompensación y sin llegar al sobreentrenamiento, que lo explicaremos más adelante. Bien, nuestra rutina consiste en lo siguiente. Como hemos explicado antes, el periodo de supercompensación es de 72 horas y la rutina es de frecuencia 2, o sea que los lunes y los jueves haríamos los mismos ejercicios, que son dominadas y press de banca. Los martes y los viernes haríamos sentadilla y press de hombro, dejando 3 días de descanso, miércoles, sábado y domingo. ¿Qué significa descanso activo o pasivo? Bien, podemos elegir. Descanso pasivo es directamente no hacer nada, y descanso activo es realizar un pequeño deporte, un pequeño ejercicio, el que queramos, sin llegar a cansarnos demasiado. Es muy recomendable la natación, ya que al mover muchos músculos hace que la sangre circule por todo el cuerpo y nos recuperemos antes. Bueno, vamos a hablar de la progresión de la carga. Para
ahí yo voy a hacer una breve introducción de lo que es un microciclo y un mesociclo. El microciclo sería lo que viene siendo una semana, un microciclo es una semana. Y el mesociclo es un conjunto de microciclos. Por ejemplo, puede existir un mesociclo, lo más fácil de llevar es un mesociclo de un mes, que son 4 semanas, que sería 4 microciclos. Entonces, nuestro mesociclo lo vamos a dividir en 5 microciclos, o sea, 5 semanas. Y aquí estaría nuestra progresión, que nosotros haríamos una progresión de la carga en base al volumen. O sea que iríamos aumentando una serie cada semana. Quiero decir, esto sería 4 más 1, que serían de los 5 microciclos que vamos a utilizar de las 5 semanas, serían 4 aumentando progresivamente las series, que es bueno, el volumen en este caso, más una semana que sería de descarga, que sería de descanso activo o pasivo. Lo más recomendable es hacer otro tipo de deporte ejercicio, como hemos dicho antes, la natación estaría muy bien. Bueno, en esta parte seguimos hablando de progresión de la carga. Como hemos dicho, sería un mesociclo de 5 microciclos, que sería 4 más 1, y ir aumentando cada semana de esos 4 microciclos una serie. ¿Por qué elegimos esta metodología? Porque según diferentes autores, tanto de escalada, que es en el caso de mi deporte, o autores como González Vadillo o Bompa, recomiendan una progresión escalonada de series porque es menos lesivo para las articulaciones y los tendones. Con lo cual, hay diferentes progresiones. No todos somos iguales y podemos seguir la misma progresión. Entonces, pues hay gente que tiene más base de entrenamiento y gente que menos. Algunos ejemplos para gente iniciada sería cada número sería series. Entonces, primer número sería primera semana, segundo número, tercera semana, primer número, primera semana, segundo número, segunda semana, tercera, así hasta las 5 semanas que componen el mesociclo. Entonces, el número a la vez son las series. Quiero decir, en este caso, la primera semana trabajaríamos con 2 series. La siguiente semana otras 2 series, la siguiente 3 y la cuarta semana 4 series. Y el más 1, que es la más 1 de descarga, que es pues lo que hemos explicado antes, para que todo el cuerpo supercompense, para que se recuperen los músculos, etc. Otra progresión para iniciación podría ser 2, 3, 4, 5, o sea, 2 series la primera semana, 3 series la segunda semana, 4 series la tercera semana, 5 series la quinta semana, la cuarta semana y más una semana de descarga, como he dicho antes. La señalo está en rojo porque para empezar es la mejor, luego explicaré por qué es. Aquí hay otro tipo de progresión y luego para avanzados, para gente que esté más entrenada, pues quitaríamos a lo mejor las semanas que hacemos 2 series y empezaríamos directamente en 3 o 3, 4, 4, 5, 3, 3, 4, 5. También depende mucho de las series, del microciclo o del pico de rendimiento en el cual estemos, que también lo explicaré más adelante. Pero en principio las progresiones serían esas. Yo recomiendo para iniciar 2, 3, 4, 5 para empezar, y luego en función como veamos, si nos fatigamos mucho, nos fatigamos poco, si estamos sobreentrenando, que también lo explicaré a continuación, pues iría probando diferentes metodologías. Bueno, en el apartado anterior hemos hablado del término sobreentrenamiento, que es a lo que ningún deportista querría llegar. Entonces, esto suele pasar sobre todo cuando no respetamos las horas de supercompensación, con lo cual lo que pasa es que fatigamos continuamente el músculo y vamos hacia abajo en vez de hacia arriba. Como he dicho, sobre todo es en temas de no respetar supercompensación, pero igualmente puede darse que estemos probando un mesociclo de 2, 3, 4, 5 o de 2, 3, 5, 5 y las semanas donde hay más carga podemos también notar algo de esto, que puede ser disminución del hambre, que no podemos completar las series, cambios de humor, insomnio. Entonces, cualquier síntoma de estos significa que nos estamos acercando al lado oscuro que viene siendo el sobreentrenamiento, perdón. En ese caso, a la mínima
sensación que tengamos de este listado que he puesto, haremos una semana de descarga o incluso 10 días hasta que nos volvamos a sentir motivados para volver a entrenar. Lo que termina pasando es que esto sería un entrenamiento positivo porque respetamos los tiempos de supercompensación y volvemos a aplicar la carga cuando estamos por encima de nuestro rendimiento principal, con lo cual siempre vamos aumentando hacia arriba. Y esto sería el sobreentrenamiento, en el que no respetamos esos tiempos de supercompensación, con lo cual al tiempo no le da tiempo a recuperarse, o sea, no le da tiempo a sobrecompensar, pero ni siquiera a recuperarse. Entonces lo que vamos haciendo es bajando nuestro rendimiento y empiezan a aparecer los síntomas anteriores. Bueno, la parte del test es la parte que hemos considerado más importante de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque es un diario del deportista que nos va a ayudar a entender si estamos llevando un camino correcto o incorrecto. ¿Por qué? Porque en el test vamos a ir apuntando las semanas que entrenamos, los volúmenes que utilizamos, los ejercicios, el peso que vamos utilizando, sensaciones también, si nos sentimos bien, si nos sentimos fatigados, también podemos poner peso, porcentaje de grasa, etc. Lo más importante es que podemos identificar en un final de un ciclo si estamos sobreentrenados o nos sentimos muy fatigados, y lo más importante, el pico de rendimiento, que así nos ayudará a planificar la temporada cuando nosotros queramos estar en nuestro mayor momento de forma, pues a saber con qué volúmenes y con qué trabajo realizar los ejercicios para llegar a ese pico de rendimiento. De esa manera, pues eso, podemos planificar los mesociclos y la carga. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo apuntar todo lo que vamos haciendo para hacer nuestros test. Y bueno, podemos poner aquí sería cómo nos sentimos, si nos sentimos fatigados, en qué semana sentimos que tenemos un pico de rendimiento y nos sentimos con fuerzas, los kilos podemos poner aquí, etcétera, sentadilla, como he dicho ya, el peso y el porcentaje de grasa podemos poner también. Entonces, por ejemplo, en la semana de 5 series no notamos sobreentrenados, pues ponemos una X, y en vez del siguiente mesociclo trabajar con 5 series, a lo mejor trabajamos con 4. Igual, ¿nuestro pico de rendimiento es en 2 o en 3? Pues lo apuntamos, sí, aquí me siento bien y aquí me siento bien también. Entonces, un ejemplo sería, en el caso de mi entrenamiento, yo entreno con la rutina 2, 3, 4, 5, más una semana de descarga, o sea, 2 series la primera semana, 3 series la segunda semana, 4 series la tercera semana y 5 series la cuarta semana. Y mi semana de pico de rendimiento es la 2 y la 3. Con lo cual, yo en meses que yo quiera tener un mes entero de pico alto, trabajaré 2-3, 2-3, porque las semanas que hago 2 series y 3 series, mi pico de rendimiento es mayor. Mantenimiento 2-3, 2-3, 2-3, carga hago 3-3, 4-5 para mejorar esa cualidad. Y como he dicho al principio, pues lo he señalado en rojo porque esta es la mejor progresión para saber en qué momento tenemos el pico o en qué momento estamos más fatigados, y en función de eso cambiar las series. Aquí está la bibliografía que hemos utilizado y pues muchas gracias y nos vemos.